En este vídeo vamos a explicar la evolución del presente tanto de indicativo como de subjuntivo del verbo ser, que en la Edad Media también aparece muy frecuentemente como seer. Esto es un recurso para mi artículo en el que hablo de la evolución del español medieval desde el latín del castellano.com/evolución medieval. Y vamos a empezar con el indicativo. En la columna de la izquierda tenemos las formas del latín clásico: sum, es, est, sumus, estis, sunt. Vemos que ya el latín clásico es un verbo bastante irregular, pero bueno, eso es lo que había. Vamos a ver cuáles habrían sido los resultados esperables, lo que habríamos esperado en español medieval. Para la primera persona del singular habríamos esperado una evolución son. Para la segunda, realmente habríamos esperado la evolución yes, con esta diptongación, igual que de equa tenemos yegua. De hecho, esta diptongación, que finalmente no triunfó en castellano, sí es frecuente en otras lenguas peninsulares como por ejemplo el asturiano. Luego, en la tercera persona del singular, también esperamos exactamente la misma evolución, yes, para la primera plural, somos, esta es una de las dos que van a dar el resultado esperable. Para la segunda del plural, habríamos esperado yestes, y para la tercera plural, la forma son, que también es la otra que ha evolucionado tal y como esperábamos. Entonces, somos, son las únicas dos formas que han evolucionado de la forma esperable. En los demás casos, vamos a ver la evolución del español medieval. No tenemos la forma son, que además vemos que habría sido homófona con la forma son de tercera persona plural. En español medieval lo que vamos a tener es simplemente so. Y ojo, porque la pérdida de n final en una palabra monosilábica es irregular. Tenemos, por ejemplo, del latín tam, tenemos tan. Del latín quem, tenemos quién, etc. ¿Vale? Entonces, esa pérdida es irregular, pero es lo que pasa. Luego tenemos en la segunda y en la tercera del singular la misma forma yes, yes. Ya hemos comentado el tema del diptongo, que como decimos en castellano no triunfa, probablemente por el uso átono del verbo, por ejemplo, en la voz pasiva, perífrasis, etc. La cuestión es que, como sabemos, al final en castellano no está este diptongo, entonces habríamos esperado tú es, el es. Aquí volvemos a tener una homofonía incómoda, vamos a decir, y esa homofonía en castellano se va a resolver de la forma más inesperada. En la segunda persona del singular se va a coger la forma de futuro, eris, cuya evolución regular es eres. Y luego la tercera persona del singular se va a quedar como estaba, es. Pero ojo, aquí tenemos una anomalía bastante grande, porque la tercera persona del singular en ningún otro verbo termina en s. Entonces, como digo, estos resultados son bastante raros, incluso comparándolos con otras lenguas romances, en las que lo normal es conservar la forma de segunda persona y que luego en la tercera persona simplemente se pierda esa s tan rara. Es, por ejemplo, lo que ocurre en portugués. Pero bueno, como decimos, el castellano tiene esta solución tan rara. Luego, como hemos dicho, sumus es lo que esperamos, somos. Luego, en la segunda persona plural, tenemos sodes en español medieval, que lógicamente no procede de estis en latín, sino que procede de una forma que existía en la península, que es analógica con otras como sumus, sunt, etc. Esta forma era sutis, que insisto, esto no es latín clásico, y este sutis sí evoluciona de forma regular a sodes. Y ya por último, son, que como hemos dicho, es lo esperable. Esto es lo que tenemos en el indicativo. Ahora vamos con el subjuntivo. En latín teníamos el subjuntivo sim, sis, sit, simus, sitis, sint. Por tanto, habríamos esperado en español sen, sis, se, simos, sides, sen. Y vemos que el presente de subjuntivo del verbo ser en español no se parece prácticamente nada a eso. En español medieval vamos a tener sea, seas, sea, seamos, seades, sean. ¿Y cómo se explica esa evolución? Bueno, es que realmente las formas del castellano no proceden de las formas latinas, sino que las formas del castellano proceden del presente de subjuntivo, pero no del verbo ser, sino del verbo estar sentado, que al principio puede parecernos un poco raro, pero tengamos en cuenta que estar sentado en muchos contextos significa más o menos lo mismo que ser. Y tampoco es raro si pensamos que el verbo estar procede del latín stare, que literalmente significa estar de pie. Entonces, estar de pie, estar sentado, van a dar en español dos verbos copulativos.